Bueno, vamos a pasar por el tema de derivadas ordinarias primero, aunque es un tema que se puede ver bien en los videos de introducción al cálculo. Si suponemos que tenemos una función de una variable, f de x, entonces, ¿qué es lo que la derivada nos daba? La derivada la expresamos de esta forma, de f de x, donde nos decía que tan rápidamente la función variaba cuando cambiamos el argumento x por una cantidad muy chica que llamábamos diferencial x. Entonces eso lo expresábamos de esta forma, el diferencial, el cambio en f mínimo, al cambiar un poco el x, venía dado por la derivada por el diferencial x. Si cambiamos entonces x, nos movemos un poquitito, que es lo que llamamos el diferencial, entonces f cambia una cantidad de f que tiene como factor de proporcionalidad la derivada. Entonces no vamos a meternos con cómo se calcula eso, porque eso, digamos, bueno, está en los videos de introducción al cálculo, está el límite, el famoso límite h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, donde lo que está expresando es básicamente eso, cómo varía el f y en función de la variación en x. Entonces, lo que la derivada nos decía gráficamente es la pendiente de la recta tangente en un punto determinado. Y más generalmente, cómo varía la función. Entonces, la función que tenemos acá en color negro varía poco con relación a x. Entonces, la derivada correspondiente es más chica que, como por ejemplo en la roja, donde varía bastante y entonces va a ser más grande a medida que uno se va en el infinito, digamos, va creciendo, por lo menos como está graficado acá. Este repaso de la derivada ordinaria es para introducir el gradiente. El gradiente hay que pensar en no una variable, sino ya que estamos en muchas variables, vamos a tomar 3 como estándar. Entonces, supongamos que tenemos una función de 3 variables, por ejemplo la temperatura. Depende de las 3 dimensiones, x y z. Esto podría ser la temperatura en un cuarto, entonces si ponemos la coordenada dentro de un cuarto, nos va a dar la temperatura de esta función t. Entonces, si queremos un poco generalizar la derivada a funciones de este estilo, entonces vamos a tener que considerar cada dirección en la que vamos a movernos, no solo en x, sino que vamos a tener que podemos movernos en cualquiera de las 3 direcciones del cuarto. Entonces, para la cuestión de qué tan rápido la función t varía, hay muchas respuestas, una para cada dirección, pero uno lo que puede tomar es un resultado parecido al que tenemos en derivadas, que es que el cambio en la función t, acá lo tenemos escrito que era la derivada era el factor de proporcionalidad entre lo que cambiaba la función y lo que cambiaba el x. Acá hay que considerar el cambio en t que tenga que ver con lo mismo, pero para cada dirección, cada variable. Entonces el resultado que vamos a tener en este caso es que va a ser igual, pero para cada variable. Vamos a ver dt de x, dt de y y dt de z de z. Esto lo podemos escribir teniendo en cuenta el producto escalar de esta forma. Ya que esto lo podemos tomar como un número, vamos a tomar dt de x en la dirección x más dt de y en la dirección y más dt de z en dirección z, y esto tomándolo como un vector hacemos producto escalar con los diferenciales de x dirección x más de y dirección y
más dz dirección z, y de esta forma entonces, si uno hace producto escalar, vuelve a tener. Esto lo vamos a escribir, esto es notación, lo vamos a escribir con esto que es lo que se suele llamar el nabla de t, y esto es lo que ya teníamos como dl, lo habíamos visto en la parte de vectores, los habíamos llamado el vector posición, y en este caso era el infinitesimal, el vector posición. Entonces tenemos que esto es esto, que lo vamos a llamar justamente el gradiente de t por el diferencial del vector posición nos da el diferencial de justamente de la función. De esta forma logramos una generalización en el siguiente sentido. Si la derivada nos daba el factor de proporcionalidad entre lo que cambiaba la función moviéndonos un diferencial y movernos un poco en una dirección, que en este caso era la única que había, que era x, la generalización que obtuvimos es que el factor de proporcionalidad que vamos a tener entre el diferencial de la función y movernos un diferencial vectorial en las tres dimensiones, las tres posibles direcciones, bueno, el factor de proporcionalidad va a ser este vector gradiente de t. Y para calcular ese gradiente lo único que necesitamos es hacer la derivada de t en función de x, en función de y y en función de z. Para determinar un poco la forma, lo que es el significado geométrico del gradiente, podemos ver que esto es igual, si tomamos que esto es un producto escalar, a la magnitud del gradiente, magnitud del diferencial, por el coseno de θ. El producto escalar nos dice que θ es el ángulo entre el gradiente y el diferencial L. Entonces, si fijamos el diferencial L y variamos el θ, podemos ver que el cambio máximo es cuando θ es igual a 0, ya que ahí el coseno vale 1 y da esto. Y de la misma forma, cuando coseno valga, por ejemplo, pi sobre 2, va a valer 0. Entonces, dejando fijo el diferencial L, cuando θ vale 0, es decir, que el ángulo entre el diferencial L y el gradiente es 0, entonces están los dos en la misma dirección, tenemos entonces el máximo de t que podemos tener. Porque después, si variamos el θ, esto va a ser más chico, porque va a ir bajando hasta llegar al 0, hasta el pi sobre 2, perdón, que es, cuando esto vale 0, va a ser mínimo. Pero el máximo cambio, o sea, esto va a ser lo más grande cuando esto sea lo más grande, y eso ocurre cuando θ es igual a 0. ¿Y eso qué significa? Significa que como θ es el ángulo entre el dl y el gradiente de t, y el dl lo dejamos fijo, entonces el gradiente de t está en la misma dirección que el diferencial L. Eso significa que el gradiente está apuntando en la dirección de máximo incremento, o en donde más crece de la función t, porque justamente en ese ángulo es donde esto es más grande. La magnitud del gradiente de t nos va a dar la tasa de incremento, la tasa de crecimiento sobre esta dirección maximal que ya de por sí nos da el gradiente de t. De la misma forma, entonces, si el gradiente de t es igual a 0, implica que dt es igual a 0, y eso significa que estamos en un punto estacionario. Puede ser un máximo, puede ser un mínimo, o lo que se suele llamar un punto silla, la generalización o el análogo a las mismas situaciones que pasaban en una variable. Por ejemplo, encontremos el gradiente de la magnitud del vector posición, que era la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Entonces, el gradiente de r va a ser, por la definición, dr de x en la dirección x, dr de y en la dirección y dr de z en la dirección z. Entonces,
hay que obtener dr de x, dr de y y dr de z. Entonces hay que derivar esto en función de cada una de las variables. Pero por suerte, esto tiene una cierta, digamos, simetría, en el sentido de que derivar en una variable es lo mismo que derivar en otra, porque están todas las variables elevadas al cuadrado y tienen una raíz y tienen dos constantes. Eso significa que van a dar todas lo mismo, pero con una variable cambiada. La derivada, por ejemplo, en x va a ser igual a 1/2 2x raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, y ponemos la dirección x. Uno eso lo puede ver porque está derivando en función de x, vamos a poner como x cuadrado más, vamos a decir, un a más un b, dos constantes. Esto es lo que uno deriva, y entonces la derivada de esto le va a dar 1/2 la raíz por la derivada de lo de adentro, que vamos a tener un 2x. Eso es exactamente lo que nos da. Luego queda absolutamente pensando en esto, pero poniendo una y queda exactamente lo mismo para en la variable y, 2y sobre raíz x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, dirección y, más 1/2 2z raíz x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Esto en dirección z. Entonces, esto es el gradiente de R, pero lo podemos escribir si consideramos, por ejemplo, cancelar todos los dos. Vamos a escribir un poco más fácil. Vamos a tener x versor más y versor más z versor, todo, y ya que tenemos en todos lo mismo, raíz x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Pero lo que tenemos arriba es el vector posición y abajo tenemos la magnitud de el vector posición, y esto era como teníamos definido el versor R, el vector unitario en dirección R. ¿Qué significa entonces que la dirección de máximo crecimiento es la radial? Bueno, acá tenemos graficado con una dimensión menos para que se pueda ver, y podemos ver que dado cualquier punto, la dirección radial siempre es la de máximo crecimiento. Cualquier otra dirección no va a ser la de máximo crecimiento, la radial sí. En esa dirección es en la que más crece la función.